Solo porque sea religioso no significa que sea buena persona. En esta historia tenemos a List, que vamos a decir es el ciudadano ejemplar y que parece tener la vida perfecta, porque tiene una familia muy unida y con todos los valores, además de un trabajo perfecto, muy bien pagado, vive en una mansión y bueno, es una persona creyente y religiosa. Pues un día todo cambió, ya que List fue despedido de su valioso trabajo en finanzas y bueno, claramente eso no estaba en sus planes. El detalle está en que List tomó una decisión que no era la acertada, porque decidió no decirle nada a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus amigos, es decir, a nadie. Es más, actuaba como si nada hubiera pasado. Todas las mañanas se vestía como para ir al trabajo, subía a su coche y se iba como lo hacía cuando seguía trabajando, solo que en vez de ir a su trabajo, se iba a la estación de tren donde parqueaba su vehículo y se sentaba a leer el periódico durante todo el día y básicamente para hacer hora. Esa decisión le traería más temprano que tarde muchos, pero muchos problemas. Porque hay que considerar un pequeño gran detalle, y es que él y su familia vivían en una mansión de 19 habitaciones. Además, la misma contaba, entre otras excentricidades, con una sala de baile. Pues esta casa, como imaginarán, era bastante cara. List siguió con ese plan por unos meses, hasta que los impuestos de la casa se fueron acumulando, llegando a un total de $11,000. Pues eso a muchos no les parecerá la gran cantidad de dinero en la actualidad, pero considerando que se trata de un caso del año 1971, este dinero tendría un valor actual de alrededor de $85,000, lo cual, claro que no es poco dinero. Pero fue en ese momento que List tuvo una brillante idea, al menos para él. Al darse cuenta que los impuestos iban acumulando, List no sabía qué hacer, se desesperó y llegó a la conclusión que iba a perder todo y que él y su familia iban a ser pobres. Recuerden que List era un tipo muy religioso, pues estos pensamientos para él le hicieron pensar que su familia ni él llegarían al cielo. Pues la brillante idea consistió en primero decir a todos que él y su familia se iban a ir de vacaciones. Por ello, canceló todas las entregas diarias de periódicos y de botellas de leche a su casa. Acto seguido, esa tarde List ejecutó lo que probablemente sería la parte más importante y macabra de su plan, porque él mismo decidió desvivir a su esposa, su madre y luego a sus 2 hijos. List se sentó como si nada y empezó a escribir una carta de 5 páginas a su pastor y explicarle el porqué de la decisión que había tomado. Se le hacía la más lógica, o al menos la más lógica según él, para salvar a su familia y que todos ellos vayan al cielo. En la carta también argumentó y explicó él cómo había perdido su trabajo y que se iba a ir a un lugar nada deseable. Después de ello, List fue a cada álbum familiar de su casa y arrancó su cara de todas y cada una de las fotos para que la policía no pueda identificarlo. Recuerden que era el año 1971, con lo cual hacer algo así en esos años realmente surtía un gran efecto para que la policía no pueda identificarlo. Procedió a prender cada luz de la mansión, hacer una maleta e irse a otro estado, que sería Colorado. Las semanas pasaban y nadie pensaba en List o su familia, puesto que se supone estaban en un viaje familiar. Hasta que pasó el mes, las bombillas de luz de la casa empezaron a quemarse y los vecinos a preocuparse. Algunos de ellos llamaron a la policía para contar lo que vieron y especificando que estaban preocupados porque creían que algo había pasado con la familia de List. Las autoridades entraron a la casa de List y se encontraron con un escenario nada agradable. La carta que había escrito y todas las fotos sin su cara en ellas. La policía no tenía ningún rastro de List, ningún rastro ni ninguna pista, parecía que se había esfumado. Y es que después de todo ese tiempo era mucho más difícil rastrearlo. En eso List ya no se llamaba List, ahora se llamaba Bob, porque había cambiado su identidad y tenía trabajos de bajo perfil. Finalmente se fue a Denver, donde encontró otro trabajo y fue parte de una iglesia local. Porque tengan claro que List seguía siendo el mismo religioso del principio. Bob consiguió después de 5 años un trabajo nuevamente en finanzas, conoció a una mujer en su iglesia, con quien por cierto se casó, y mujer a la que por cierto de nuevo no le contó respecto a ese pasado en particular. Los tortolitos se terminaron mudando a Virginia, donde se trasladaron a una bonita y acogedora casa. Pasaron 18 años desde que había desvivido a su familia y parecía que nadie iba a encontrar a List nunca jamás, que lo que había hecho iba a quedar impune. Pues claramente no fue así, por eso estamos aquí relatando esta historia. Pues en ese tiempo se puso de moda un show en Estados Unidos que todos lo veían, porque esos años todos veían la televisión. Pues el show se llamaba America's Most Wanted. Un día el show habló del caso inconcluso de la familia List, que se había dado en Nueva Jersey. Relató lo que había pasado y pudieron acercarse
encontrarse y pudieron conseguir que alguien haga un retrato de Liszt y cómo se vería en la actualidad, es decir, cerca a 1990. Pues el destino es tan preciso que una mujer estaba viendo el show y vio el retrato de Liszt. Al verlo, se asustó, y es que justamente era una antigua vecina de Bob, por lo que decidió llamar a las autoridades contándoles las similitudes de su antiguo vecino con el hombre que habían mostrado en el show. Fue así como 2 semanas después fueron al trabajo de Liszt, el señor religioso, se lo llevaron preso y eventualmente confesó lo que había hecho. Fue condenado a cadena perpetua y el año 2008 pasó a mejor vida, pero pasó a mejor vida diciendo que esperaba reencontrarse con su familia en el cielo. Es por eso que